Buenas noches a todos. Ya dimos un tiempo prudencial para que todos se fuesen conectando. Igual estamos dejando grabado este webinar para que posteriormente lo puedan ver en las páginas y redes sociales de Cosola Group. Vamos a comenzar hablando del receptor Billy I100, el receptor visual LIDAR GNSS RTK de CHCNAV. Los invito a colocar todas las consultas, preguntas, dudas, comentarios en el chat. Posteriormente que terminemos la presentación, vamos a ir respondiendo cada una de sus consultas. Vamos a tratar 4 puntos principales en esta noche de webinar: descripción general del Billy 100, características y ventajas, receptor GNSS RTK de bolsillo I76 y una última parte, pero muy importante, de preguntas y respuestas. En cuanto al Billy 100, es el nuevo receptor tope de gama, es decir, el nuevo receptor líder en todo lo que es el portafolio de GNSS diferenciales de CHC NAV. Seguramente ustedes ya conocen la historia de CHC NAV. Nuestra historia reciente de receptores GNSS comienza con los receptores 2019 con el I90, que es uno de los equipos favoritos de todos los topógrafos, ingenieros y operadores de Perú. Todo lo que son los receptores I-Base, I-73, I-83, I-93, introduciendo poco a poco el Visual Survey y el replanteo visual, y todo lo que tiene que ver con la medición directamente láser, introducido con el I-85. Ahora comenzamos con un nuevo estándar que es diseñado y pensado en este tipo de ambientes en donde las señales GNSS diferenciales son complicadas de obtener, la señal de los satélites no ingresa o ingresa con multitrayectoria. Y para este tipo de escenarios, como ven en pantalla, imágenes de puentes, túneles, galeras que encontramos generalmente en las ciudades o incluso en zonas rurales, es donde está pensado el Billy I100. Este tipo de obstrucciones las encontramos de manera muy común en las ciudades, principalmente por todo lo que tiene que ver la altura de los edificios o pasillos y zonas muy estrechas, pero también en ambientes de vegetación densa, en donde la misma vegetación o lo mismo frondoso de la vegetación hace que sea muy difícil las mediciones con posicionamiento satelital. Eso nos hace que tengamos dos principales desafíos actuales en donde el Billy 100 puede resolver estos inconvenientes de manera sencilla y fácil. El primero de ellos son proyectos en donde necesite cálculos de volumen de movimiento de tierra, en donde generalmente tenemos baja eficiencia, resultados muchas veces inexactos por la velocidad con la que necesitamos el producto final o incluso operaciones inseguras. Ahí es donde entra el Billy 100 para todo lo que es ese tipo de proyectos bastante exigentes y con información en tiempo real. Y otro tipo de proyectos también tiene que ver con los de control de obra de construcción, proyectos viales en donde necesitamos extracción de secciones transversales o longitudinales para una estimación del volumen, y flujo de trabajo donde necesitamos una operación sencilla pero precisa a la vez. Como vieron en este pequeño video, el Billy 100 se compone principalmente de un board, una placa GNSS de última generación, más un sensor LIDAR que está incorporado en la parte frontal, un IMU de grado industrial y todo el sistema de cámaras que le permite hacer mediciones y replanteos. Vamos a estar hablando en este webinar de 3 características o 3 modos principales de medición con el Billy 100 que necesito que recuerden. Uno de esos es el posicionamiento FX 2.0, luego cálculo de nube de puntos en tiempo real y por último, pero no menos importante, el levantamiento topográfico BLIDAR. Vamos a ir hablando de cada una de estas soluciones
cuál es la diferencia entre una y otra y qué es lo que hace el receptor Billy 100 diferente a lo que ya nosotros encontramos en el mercado. ¿Cuáles son entonces sus características principales y ventajas? Una de ellas es lo que nosotros llamamos una vez posicionamiento fix correcto, siempre correcto. Es decir, precisión absoluta fiable y constante en la detección de obstrucciones. ¿Cómo logramos esto? Básicamente combinamos todo lo que es posicionamiento diferencial GNSS con el sensor LIDAR, que es un sensor que emite 860.000 puntos por segundo. Es decir, tenemos incorporado un LIDAR dentro de un receptor GNSS que nos permite detectar con precisión todo lo que es la geometría en tres dimensiones de lo que nos rodea, no solamente en espacios abiertos, sino en espacios cerrados. Todo esto a través de algoritmos lo que hace es fusionar esa información en tiempo real, cámara, LIDAR, GNSS, IMU, para poder lograr estos diferentes modos de medición. Y ahí es donde entra todo lo que tiene que ver con la importancia de tener un filtrado automático de la multitrayectoria o multipath. Para aquellos que no hayan escuchado este término anteriormente, el multipath o multitrayectoria es básicamente, como vemos en el video, cuando la señal no llega directamente del receptor a del satélite del receptor, sino que rebota en alguna superficie, como en el caso del video, un edificio. Esas líneas de color rojo son un rebote de la señal. Las líneas de color verde es la señal llegando exactamente al receptor. ¿Dónde está el inconveniente? Nosotros con GNSS diferencial lo que obtenemos es el tiempo de viaje de la señal desde cada uno de los satélites, sea de la constelación GPS, GLONASS, Beidou, Galileo o de cualquier constelación. Ese tiempo de viaje de la señal, el receptor a través de sus algoritmos lo multiplica por la velocidad de la luz y de esa manera obtiene su posición en todo momento. Por eso a partir de cuatro satélites en común, él ya puede obtener velocidad y tiempo, además de la posición. Este tipo de tecnología nos va a permitir trabajar en zonas en donde generalmente los receptores NSS tienen muchos inconvenientes para obtener posicionamiento fix o incluso flotante. Callejones muy estrechos, bosques con mucha vegetación o muy densos y cerca de edificios de gran envergadura o de gran altitud. Dentro de las pruebas que hicimos a lo largo del tiempo de testeo del receptor antes de salir al mercado, lo probamos tanto con GNSS convencionales como con marcas líderes en posicionamiento GNSS que tienen más de 20 años al mercado, como las marcas suizas o las marcas norteamericanas. Obtuvimos un total de 1.600 puntos medidos en las diferentes pruebas, en donde con el mismo receptor Billy 100 y midiendo en las mismas circunstancias, en las mismas localizaciones, nosotros podemos obtener una precisión de posicionamiento fix confiable en el 95% de los casos, versus el 72% de los receptores convencionales o el 79% de los receptores que nosotros denominábamos anteriormente líderes en el mercado o tradicionalmente más conocidos. Esto hace un 22.9% más confiable y más preciso en zonas de obstrucción bastante elevada o grave. Este es un diagrama que resume un poco esas pruebas que hicimos en campo, en donde ustedes ven la cantidad de puntos, tanto de manera horizontal con respecto a la coordenada exacta y de manera vertical, y como la comparación del Billy 100 versus otro tipo de modelo nos puede mostrar lo que es la precisión en ese tipo de ambientes muy obstruidos. ¿Cómo lo logran? Una de las funciones principales es a través de lo que nosotros conocemos EFIX 2.0. EFIX porque es un modo de posicionamiento que a partir de ese posicionamiento fix o fijo que tiene el receptor y el líder midiendo le permite tomar posteriormente a seleccionado este modo de trabajo puntos en zonas donde ya no tengo señal de satélite. Imagínense entrar a una edificación o entrar a un túnel
quizás en una mina subterránea, en una zona donde tengo cero cantidad de satélites, pero una vez que comencé con el posicionamiento fijo y el LIDAR mirando en esa dirección, ya el equipo puede obtener esas posiciones fijas en un radio de hasta 20 metros de distancia con respecto al punto inicial. Fixed, let's go. As long as I run fast enough, the float solution can't catch up with me. Oh no, no GNSS signal anymore. Quizás muchos de ustedes han visto algún colega o alguna persona que ha intentado hacer esta medición engañosa, partir de un punto con coordenadas fix y a partir de ese caché o extrapolación de la señal, tratar de obtener un fijo en una zona donde no hay posicionamiento satelital propiamente dicho. La medición FX 2.0 utiliza todo lo que es el láser, el LIDAR, más todo lo que tiene que ver con cámara, IMU y posicionamiento GNSS. Partiendo de un punto con posicionamiento fix, el equipo escanea todo lo que la zona hacia donde va a ingresar y a partir de ese escaneo nosotros podemos tener ese radio de 20 metros donde podemos medir n cantidad de puntos sin perder el posicionamiento fijo y sin perder esa precisión. Por eso hablamos de una distancia de 20 metros de radio, lo que escanea el receptor con bastante densidad a través del LIDAR y no hablamos de una condición de tiempo. Ese posicionamiento de FIX 2.0 está logrado gracias a un año completo de mediciones con lo que es el FIX versión 1.0 de nuestro SLAM RC10. Esto nos ha permitido entrenar todo lo que es el algoritmo y que nuestro departamento de investigación y desarrollo pueda hacer todas las mejoras para esta segunda versión del posicionamiento FIX 2.0 y lograr este nivel de precisión. Uno de los objetivos principales de este modo de medición es no tener que contar en un mismo proyecto con un GNSS diferencial y una estación total con su bastón, sino poder hacer todas las mediciones con el BILI 100, desde zonas en donde no hay posicionamiento satelital, incluidas las zonas también que podemos medir con los receptores GNSS. En este ejemplo lo vemos de manera muy clara. Partimos un punto con coordenadas conocidas y él empieza a medir en una zona en la que anteriormente teníamos que usar sí o sí una estación total para poder medir estos puntos con precisión. Aquí tenemos otro ejemplo. Estas son las instalaciones de CHC en nuestra oficina principal en Shanghai, en donde con una estación total medimos el vértice y lo comparamos con 20 medidas diferentes de medición de punto rápido del BILI 100. Esto lo hicimos para comparar, ya que esta es una zona obstruida. Arriba de estas dos columnas está todo lo que es el puente para ingresar a las salas VIP del restaurante de CHC y obtuvimos una diferencia que está por debajo de los 5 centímetros en las 10 diferentes mediciones que hicimos con punto rápido. Es decir, una sola época, sin necesidad de haber hecho un punto promediado o un punto topográfico. Aquí vamos a ver otro ejemplo de nuestro distribuidor de Italia, Microgeo, en donde también partiendo... Quante volte vi chiedono di poter posizionare él va a medir todo lo que son los vértices de esa galería o ese pequeño túnel hasta obtener la información al otro lado de ese túnel. Es una zona que nos podemos encontrar en especial en ambientes urbanos, en donde él parte con coordenadas conocidas, pero ya llega un punto en donde lo estamos viendo en el video que él no va a poder obtener posicionamiento de los satélites por las mismas características. Incluso si ustedes ven el mapa base cargado en Landstar, ven que hay una forma así, hay una zona sin información entre esos dos rectángulos de color beige. Es justamente esta zona en donde no hay información previa y él, si ustedes ven en la parte de arriba a la derecha, están viendo con el modo FX y tiene un error medio cuadrático que está alrededor de 1 centímetro tanto horizontal como vertical. Él incluso está haciendo la medición de una polilínea, ni siquiera está midiendo un solo punto, sino está midiendo una polilínea y obteniendo posicionamientos de
1 o 2 centímetros en esas zonas con bastante obstrucción. Si visualizan también, él se detiene un momento y sigue grabando los puntos sin ningún inconveniente en el tema del tiempo. Aquí también vamos a ver un ejemplo quizás un poco más difícil, que es entrar en una zona de un estacionamiento subterráneo. Entonces vamos a comenzar con el receptor BLE 100 obteniendo posicionamiento fijo. Vamos a activar, como ven en el lado derecho, ya está el modo FX 2.0 activado en el modo de trabajo, y luego lo que vamos a hacer es ingresar directamente con el receptor a la zona sin posicionamiento satelital. Estamos hablando de un edificio de entre 4 y 5 pisos, y vamos a ingresar a una zona en donde incluso vamos a bajar un desnivel para obtener un posicionamiento de todos los puntos dentro de esta zona del estacionamiento sin perder todo lo que es la solución fija que él captó al inicio. Entonces, si ustedes ven en la parte de atrás, el receptor está marcando unos LED de color verde. En el captura de pantalla o la grabación de pantalla del lado izquierdo, él está obteniendo posicionamiento fijo. Yo presiono el botón de medir y él está obteniendo cada uno de los puntos medidos de esta zona hasta llegar a una distancia de más o menos unos 20 metros por debajo de esta viga de acá, en donde él ya no va a poder obtener el posicionamiento fix, porque como ustedes vieron, pasó flotante y mostró el color amarillo, los LED de la parte de atrás. Por la distancia, ya lo que el LiDAR capturó al inicio es muy diferente a lo que está en esta zona del estacionamiento subterráneo. No solamente el modo de posicionamiento FX 2.0, sino una de las características principales de tener un receptor con un LiDAR incorporado es poder hacer cálculos de movimiento en tierra o de todo lo que tiene que ver con mapeo de nube de puntos en tiempo real, de manera precisa, rápida y en especial de manera segura. La principal dificultad de estos cálculos de volumen actualmente es, primero, la baja eficiencia, porque necesitamos tomar demasiados puntos para representar esa superficie lo más preciso posible. En muchos casos solamente tomamos puntos arriba y puntos abajo, pero los pendientes no las representamos de la mejor manera. Esto hace que tengamos baja precisión en la generación del producto final. Y uno de los problemas principales, sobre todo para los operadores que trabajan en minería, es el tema de la seguridad del personal. Al subir y bajar en estas pilas, en estos taludes, en estos montículos, generalmente se corre un riesgo bastante alto y es una zona de difícil acceso en la mayoría de los casos. Entonces, con el BLE 100 viene a darle solución a todo este inconveniente. ¿Con qué? Con la generación de una nube de puntos en tiempo real, solamente apuntando el LiDAR hacia la zona que yo quiero escanear, llámese un montículo como lo vemos en el video, Stockpile, y generando una nube de puntos, como ustedes la pueden ver, con diferencia de altitud, que puedo ver en 2 o 3 dimensiones en tiempo real, obteniendo incluso un reporte de lo que es el cálculo del volumen en formato PDF o HTML en el mismo momento que yo puedo compartir con el cliente final o con la persona que me contrata. Eso nos permite obtener un trabajo que sea preciso, rápido y seguro a la vez. Aquí vamos a ver un ejemplo más gráfico, que es básicamente un montículo de una pendiente de 70 grados, una altura de más o menos 5 metros en su cota superior, y cómo se hace esa medición de forma tradicional versus a cómo la hacemos con el BLE 100 sin tener contacto con el Stockpile, con el montículo, sino solamente escaneando directamente, apuntando el LiDAR hacia la superficie de escaneo. Entonces, los gobiernos regionales... ¿Sí? Ahí vemos directamente todo lo que es la nube de puntos en tiempo real, donde yo incluso puedo marcar puntos en esa nube o puedo segmentarla por diferentes alturas para obtener ese reporte en tiempo real de manera más precisa,
sin necesidad de tener que ir a oficina, a gabinete para hacer el procesamiento de los datos, sino obteniendo esos resultados en tiempo real. A través de Landstar, incluso yo puedo compartir esa información directamente Y como hemos en dicho, WhatsApp, en OneDrive o en cualquier plataforma que yo pueda ver directamente en mi dispositivo Android, ya que el Billy 100 funciona con el Landstar 8, que me permite de manera bastante sencilla instalar cualquier aplicación en ambiente Android y poder trabajarla y visualizarla sin ningún inconveniente o compartirla de manera bastante sencilla. ¿Sí? Vamos a ver entonces un poco más de las características del Billy 100. Aquí vemos otro ejemplo, un caso práctico en las oficinas también de CHC, en donde con el Billy 100 estábamos midiendo todo lo que es la base de un pequeño árbol para limitar esa distancia a través de una polilínea o de un polígono y que el cálculo del volumen sea más segmentado solamente en ese sector, ¿sí? Ahí vemos desde el punto de inicio, vamos a hacer una inicialización, vamos a esperar que ambos videos coincidan. Atrás tenemos uno de los botes de los autos de CHC, en donde probamos todos los sistemas GNSS inercial, como por ejemplo para el auto de Xiaomi. Ahí básicamente estamos haciendo la creación directamente del nombre del video, de la nube de puntos, mejor dicho, y luego de eso, él me va a dar unas pequeñas precauciones que tengo que tomar en cuenta al momento de hacer la adquisición de los datos como recomendaciones para yo poder obtener la nube de puntos con la mejor exactitud posible. Entonces, él ahí me va a pedir hacer la inicialización del IMU, que básicamente es balancear el Billy 100 y luego hacer una pequeña caminata de 2, 3, máximo 5 metros, donde él una vez finaliza la inicialización, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, él ya está escaneando. Entonces, el líder apuntando hacia la zona, que en este caso es la base de ese árbol, él está escaneando ya toda la superficie de manera bastante rápida y yo puedo obtener un resultado final en ese mismo segmento. Este es un ejemplo práctico bien pequeño en donde podemos ver todo el flujo de trabajo. Luego de escanear, él básicamente lo que me va a pedir es la información para generar el producto final. Yo le digo si es a partir de un punto de referencia, a partir de una cota, a partir de un nivel, a partir de dos superficies que yo cargue, o como en este caso a mí me interesaba calcular el volumen a través de un montículo. Él me permite cargar n cantidad de nube de puntos, no solo la última que yo levanté, y adicionalmente me va a preguntar si yo quiero cargar un límite o un boundary. Entonces, el límite yo lo puedo dibujar directamente en el mapa o lo puedo extraer en el mapa si, como en este caso, yo ya había medido una polilínea previamente. Esa polilínea que ustedes ven del lado izquierdo, simplemente la selecciono, le digo OK y él ya no me va a dar todos los puntos de la nube, sino solamente los que yo voy a segmentar que están dentro de esa polilínea. Y posteriormente yo voy a poder mapear todo lo que es la altura o la cota de referencia que yo quiero para ese levantamiento. Entonces, de esa manera yo le voy a poder decir al sensor o al Landstar qué es lo que quiero que me muestre en ese reporte de cálculo de la nube de puntos y que no. Ahí como vemos, él me está mostrando toda la información alrededor, no solamente la información del árbol, sino todo lo que captó el sensor LIDAR y yo estoy bajando la altura para que él me segmente todo lo que está por encima de la altura que yo le indico, él me lo borre de la nube de puntos, igual desde abajo. La idea de hacer este proceso de darle una tolerancia en altura máxima y mínima, es que el cálculo de la nube de puntos esté enfocado solamente en el sector que a mí más me interesa. Y en función a eso yo puedo obtener un reporte de mejor calidad sin tener quizás tanta cantidad de puntos, sino los que a mí me interesan y los que fueron segmentados por el límite. Entonces, posteriormente a eso, yo lo puedo ver
como en pantalla están visualizando en 2 o 3 dimensiones, y yo después puedo decirle aceptar y que el cálculo del volumen sea a partir directamente de esa zona, ¿sí? Él me va a dar de manera automática cuánto es la superficie en área, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, cuánto es la cantidad de corte o la cantidad de relleno que necesito para esa superficie, e incluso me va a permitir visualizar todos los puntos que están dentro de ese límite, dentro de ese boundary, en 2 3 dimensiones, está yendo ya todos los puntos que están por fuera, y me va a permitir generar un reporte, como les comentaba, ya sea en formato PDF o un HTML que directamente yo puedo compartir con el usuario final o con el cliente en cualquiera de los formatos mencionados. Otro de los modos de trabajo y uno de los más llamativos es el B-LiDAR. El B-LiDAR básicamente utiliza esa cámara con un teleobjetivo de 8 megapíxeles para, en conjunto con el LiDAR, medir todo lo que es la información que está dentro de una foto. A diferencia del Visual Survey o de la medición visual que hace I93 e I89, en el B-LiDAR solamente necesito una foto, no necesito N cantidad de fotografías y marcar los puntos en común. Aquí solamente él toma una fotografía y luego en el Landstar yo me voy desplazando en la foto y le voy indicando qué puntos quiero medir. Entonces aquí vamos a verlo también. Otro video también tomado directamente en la sede principal de CHCNAF en Shanghai. Durante la conferencia de distribuidores de este año, yo selecciono el modo B-LiDAR, vemos que me cambia la configuración, me va a pedir la inicialización, que es como lo vimos hace un momento, balanceo del Billy hacia adelante y hacia atrás, y luego una pequeña caminata en donde él va a inicializar el sensor para que pueda tomar la fotografía. Luego lo único que yo me tengo que preocupar es que la cámara esté visualizando lo más centrado posible la zona de interés. En mi caso, la letra E y todo lo que está alrededor para obtener las coordenadas de ese punto. Por supuesto, muy importante definir la altura del receptor para que el cálculo también en cota o en altura sea lo más preciso posible. Y yo solamente presiono el botón de abajo a la derecha para que él tome esa fotografía, y a partir de ahí yo pueda medir todos los puntos en esa foto. ¿Sí? Ya no es necesario que yo tome una fotografía, no es necesario que yo me acerque a medir los puntos, sino que básicamente hago coincidir esa cruz de color rojo y le doy guardar para que cada uno de los puntos que me interesa yo los pueda almacenar directamente en mi proyecto Landstar. Entonces, eso hace que sea más preciso, hace que sea más rápido la toma de esos datos y sin necesidad de contacto. Yo podría estar quizás al otro lado del río, al otro lado de la calle o en una zona con prohibición para entrar, quizás una propiedad privada en donde necesite medir algunos vértices desde afuera sin necesidad de estar en contacto directo con la superficie. No solo eso, el receptor GNSS BLI 100 también cuenta con todas las características del resto de receptores SHC. Por lo tanto, trabaja con el mismo software Landstar 8 que nos permite hacer N cantidad de trabajo y cálculos directamente en el software y recibir correcciones no solamente a través de radio UHF, sino a través de servicios como Entake, de servicios de CORS o también de sistemas de aumentación de banda L como es Galileo HAS. Aquí está un resumen de las 5 características principales. Una vez correcto, siempre correcto. FX 2.0, cálculo de nube de puntos y volúmenes en tiempo real, medición sin contacto B-LiDAR y todas las características de cualquiera de nuestros receptores CHC están incorporados en el BLI 100. Ahora vemos un receptor que también a mí me gusta mucho, que está más pensado para todo lo que es levantamiento de detalle y sobre todo replanteo. Cuando necesitamos en algún proyecto hacer mucho desplazamiento para medir muchos puntos o vértices,
o necesitamos replantear mucha cantidad de vértices, este es el resector que yo siempre recomiendo, el I-76. Ok, ahí vimos algunas de las características principales del Billy 100 del I-76. Dentro de sus características más interesantes es que es un receptor que tiene el tamaño de la palma de la mano, de dimensiones muy pequeñas, pero adicionalmente muy ligero. Estamos hablando de 450 gramos, menos de medio kilo, un 40% más ligero que nuestros receptores anteriores y un 50% más pequeño también, pero no por eso menos resistente y confiable. Es un receptor incluso diseñado para trabajar 17 horas continuas, con resistencia a caída sobre concreto directamente de 2 metros y una protección ambiental, un IP68, que es el estándar más alto en receptores GNSS diferenciales a nivel mundial. Un receptor que cuenta con IMU, GNSS de última tecnología y una cámara dual totalmente integrada. Como ven en la imagen de la derecha, diseñado no solamente para replanteo de puntos, sino también replanteo de archivos CAD como líneas, como polilíneas, que nos permiten generar la productividad de la que hablamos hace un rato. Eso es lo que hablamos principalmente cuando vemos el I-76 del tema de productividad o eficiencia. En este caso vamos a ver un ejemplo con predicción de todo lo que es la dirección de las tuberías, en donde cargamos todos los archivos CAD. Él nos va indicando cuál es el punto en donde debería conectarse todos esos archivos de XF o de DWG para obtener las coordenadas de esa tubería, y podemos ver en la imagen de la derecha en donde tenemos todo lo que es progresiva, archivos CAD e incluso texto asociados directamente a esa medición. Luego tenemos otra medición, otro video enfocado más al tema de la productividad de replanteo, no de punto por punto, sino directamente de replanteo de polilíneas. Ahí estamos viendo que con una flecha de color azul, él me indica cuál es la distancia a cualquiera de los vértices o puntos de la polilínea y cómo yo lo puedo replantear de manera sencilla para generar un nuevo archivo o un nuevo punto de replanteo sin haber sustituido el punto anterior con el nombre actual. Entonces, eso también nos ayuda mucho a lo que son replanteos de diferentes superficies CAD o archivos CAD. En este caso, optimización de construcción de cimiento, en donde vamos a ir replanteando el punto central de cada una de estas zonas, en donde quizás van a colocar una boca de visita o es un punto intermedio del cimiento de esa edificación, y vamos a ir replanteando vértice a vértice, donde todo está previamente cargado en el proyecto de Landstar sin necesidad de estar ingresando las coordenadas o buscando punto por punto con distancias. El cuarto y último caso está más relacionado con todo lo que tiene que ver con vialidad, en donde de manera sencilla yo puedo hacer replanteo tanto de las líneas de las carreteras a ambos lados como la verificación de las líneas centrales, todo cargado en el mismo archivo CAD y de manera bastante sencilla que él me permita hacer el replanteo
incluso para cuando necesitamos hacer todo lo que es el pintado o renovación de esa zona o de esa vialidad. Entonces son cuatro ejemplos bastante específicos en donde el replanteo con realidad aumentada y el I-76 nos permiten hacer todo lo que es estos proyectos con mayor eficiencia y con mayor productividad. Entonces, ahora ingresamos a el momento de preguntas y respuestas, en donde vamos a responder a las consultas que han colocado en el chat. Si no han colocado sus preguntas, este es el momento también para aprovechar a colocarlas y que las podamos responder en vivo. Ok, muy buena pregunta de Jordi. ¿Cómo se diferencia de un I-93? El I-93 era nuestro anterior receptor tope en mercado, es decir, de toda la gama de nuestros receptores era el que tenía mejores características. En el Billy 100 tenemos nuevos modos de trabajo que incorporan todo lo que tiene que ver la medición del líder. El i93 es un equipo muy productivo con 2 watts de potencia, con cámaras para hacer replanteo visual y también para hacer medición visual, visual survey, lo que nosotros conocemos como fotogrametría terrestre, y a partir de ese set de fotos sacar unas coordenadas del punto. En el caso del Billy 100, ese modo de medición lo sustituye el B-Lidar, en donde solamente tomando una foto y incorporando lo que es esa fotografía y la nube de puntos en tiempo real, yo puedo obtener una medición más rápida y más precisa. Adicionalmente, el Billy sí incorpora unos modos de trabajo que no teníamos con los receptores anteriores, que es ese cálculo del volumen en tiempo real a partir de todo lo que es la nube de puntos que genera y ese modo de posicionamiento que a nosotros nos gusta denominar FX, en donde ninguno de nuestros receptores anteriores tenía esa bondad de partir un punto con coordenadas conocidas fix, en donde el receptor está recibiendo las coordenadas con una precisión muy buena, e ingresar en una zona con obstrucciones en donde no hay señal de satélite, cero satélite, y poder tomar cada uno de los puntos internos de manera precisa en posicionamiento FX a partir de todo lo que escaneó el LiDAR. Entonces, eso lo diferencia de lo que es el receptor I93, que sigue siendo un receptor que a mí me gusta mucho, pero con unos modos de trabajo diferentes. El B-LiDAR o el BLI100 no va a hacer medición visual porque ya hace lo que es la medición con B-LiDAR. ¿Sí? Orlando también tiene otra consulta. ¿El Billy siempre puede usar modelos geoidales a realizar captura de datos o este proceso se realiza en el gabinete? En el caso de todo lo que son modelos geoidales, como el caso de Perú, el GM08, o en algunos otros países como el Geocol que utilizan en Colombia, el modelo geoidal se selecciona al momento de crear el proyecto. Cuando yo voy de Landstar, cargo todo lo que es mi proyección cartográfica, en lo que generalmente nosotros utilizamos aquí en Perú, UTM zona 17, 18, 19 sur, y seleccionamos en este caso qué tipo de altura vamos a implementar, si son alturas elipsoidales o alturas ortométricas. Al decirle al Landstar que estoy cargando un modelo geoidal, él de manera automática ya sabe que todas las alturas me las tiene que referir a ese modelo geoidal. Es decir, va a convertir esas alturas elipsoidales en ortométricas o físicas de manera automática, sin necesidad de que yo tenga que hacer un proceso posterior. Alex hace también una consulta muy interesante. Pregunta si se puede conectar un receptor de base I93 o I90 y qué tan lejos debe estar mi base en áreas libres y obstruidas. Se puede conectar a cualquiera de los receptores, incluso no solamente de CHC, sino se puede conectar a otros receptores del mercado, porque el receptor tiene todos los que son los protocolos y formatos más conocidos. Además, el formato de correcciones
RTCM 3.2 tiene otros formatos y protocolos, no solo trabajando con el SHC, sino tiene protocolos como el Tintol, que nosotros conocemos como TT450, muy conocido en los receptores Trimble, o el modo de trabajo Transparent, también muy utilizado por otras marcas comerciales chinas. Entonces, eso nos va a permitir conectar no solamente al i93 o al i90, o en el caso de nosotros que recomendamos el eBase como receptor base, sino cualquier receptor con estos protocolos y formatos de correcciones. El tema de la distancia no depende directamente del rover, sino más de la potencia de la base. Por eso esos 5 watts de potencia del receptor eBase es lo que lo diferencia un poco del resto de receptores para la transmisión a mayor distancia. ¿Qué tan eficiente es la precisión del Billy en un terreno de boceto? ¿Ok? Es la pregunta que nos hace Jordi. En el caso de Billy, va a depender mucho del modo de posicionamiento en que trabaje. Yo con el Billy 100 puedo tomar un punto de manera tradicional, como hacemos con cualquier receptor, punto por punto, pero adicionalmente puedo obtener diferentes modos de medición. Generalmente estamos hablando de precisiones de más o menos 5 centímetros en zonas sin posicionamiento satelital. Es lo que hablamos con el FX. Una vez que yo ingreso en una zona sin posicionamiento satelital, tengo un radio de 20 metros en donde el receptor me va a dar una precisión absoluta de más o menos 5 centímetros. Es lo mismo que hablamos también con las precisiones del bilidar. Si respetamos también ese rango de más o menos 15 metros de distancia, estamos hablando entre 2 3 centímetros, pero si lo alargamos a una medición visual de mayor distancia, ya estaríamos hablando de precisiones absolutas por encima de los 3 centímetros. ¿Sí? Orlando nos hace una consulta adicional. En el caso de tener un proyecto grande donde se elevan en secciones, ya que todo puede unirse a un solo proyecto, viene con un software post-procesamiento. En el caso del Billy 100, una de sus características principales, y gracias por la pregunta Orlando, es que él no solamente genera ese reporte en tiempo real, sino que en el almacenamiento interno del receptor, él ya genera un archivo en formato .las, que es el formato estándar de nube de puntos. Quiere decir que yo en ese mismo momento, cuando detengo la medición, yo puedo ir y a través de un cable tipo C o del FTP, yo puedo descargar ese archivo en formato LAS y llevarlo a cualquier software de nube de puntos, incluso para compararlo con otro volumen. Nosotros lo hacemos mucho con el CoProcess, que es nuestro software de postprocesamiento de datos de nube de puntos que utilizamos para toda la serie SLAM, RC10, RC7, para todos los sensores LIDAR aéreo, como el Alpha Air 6, Alpha Air 9, Alpha Air 10, Alpha Air 15, el Alpha Air 450, e incluso para los sensores LIDAR multiplataforma que tenemos, como el Alpha Uni 20, que permite no solamente instalarlo en un UAV, una plataforma aérea, sino también en una mochila o en un automóvil para hacer ese escaneo. Entonces, yo ya de manera automática, sin necesidad de hacer un postprocesamiento, yo ya obtengo ese archivo en formato LAS que puedo compartir con el cliente final o que yo puedo comparar con otro volumen. Esa es una de las ventajas también que tiene el Billy i100. Alex nos hace una consulta. Si la base está desconectada en un área cerrada como un túnel, ya no hay señal satelital para estos casos, ¿cómo funciona el Billy? Como les comenté anteriormente, voy a también a retroceder para que lo podamos ver en la presentación. Creo que el mejor video que representa este tipo de medición es este que voy a compartir acá. ¿Ok? Imagínense que ustedes en este momento el receptor tiene posicionamiento fijo de la base. Todo perfecto. Pero ahora necesitamos ingresar en una zona en donde él ya no va a tener corrección de la base. ¿Por qué?
porque básicamente entramos a una zona que tiene paredes, que tiene terreno natural, en donde el receptor no va a poder obtener posicionamiento. ¿Qué es lo que hace el receptor? Vean en este caso, él parte de un punto con posicionamiento fix, como lo muestra acá, y entra en una zona en donde ya no va a tener posicionamiento. Al no tener posicionamiento, tampoco las correcciones de la base le va a servir porque no puede tener satélites en común base y rover. Entonces, en este caso, lo que hace el receptor es que a través del LiDAR, él está escaneando la nube de puntos en tiempo real y cuando ese entra en esa zona en donde ya no hay posicionamiento ni corrección con la base, todo lo que fue escaneado previamente con el LiDAR, él le puede dar coordenadas a través de la medición FX 2.0 sin necesidad de que él tenga que tener posicionamiento satelital en esta zona o que tenga que ingresar en una zona en donde sí hay algún satélite o sí recibe la coordenada de la base. Otro ejemplo también muy práctico es el que le mostré, por ejemplo, en este video acá, en donde él partió con un punto con coordenadas conocidas, el receptor en este punto él estaba con posicionamiento fix, pero a medida que fue ingresando en este edificio de 4 pisos al estacionamiento subterráneo, como ustedes pueden ver en este video, con una pendiente hacia abajo, él todo lo que ya había escaneado cuando tenía posicionamiento fix, él ya lo puede reconstruir, porque ya lo ha escaneado previamente. Entonces lo puede medir de manera sencilla con este modo FX 2.0 sin necesidad de tener correcciones en la base en este momento. La única limitante es esa distancia de más o menos 20 metros en donde el LiDAR al momento de tener posicionamiento fix ya no escaneó. Aquí ustedes pueden ver, si se enfocan en la parte de abajo del receptor, ver cómo él cambia de verde a un posicionamiento amarillo autónomo, perdón, flotante, porque ya todo lo que escaneó al inicio, vamos a ver ahora cuando mi colega gira, todo lo que él escaneó desde esta parte de arriba, ya desde aquí no se puede reconstruir, ya que la pendiente no permitiría que el receptor escaneara esta zona. Entonces, él no necesita tener para este modo de trabajo correcciones directamente de la base en este punto, sino antes de ingresar a este punto, que es el momento en donde él escanea toda la superficie.